All the Difference in the Worlds capítulo 5, Poder revelado. Jan soltó un silbido impresionado, mientras estudiaba la carnicería que era el antiguo campamento de bandidos, dentro de la entrada de Bleak Falls Barrow. Los cuerpos estaban esparcidos por todo el lugar. Contó una docena de bandidos, un pequeño ejército de Skeevers y algunas arañas. Si Jaune hubiera sido el único responsable de todo esto, tendría que ascenderlo de cazador en entrenamiento a gorila del gremio de luchadores, como mínimo. Al continuar su descenso al túmulo, solo reveló más cadáveres y mucha actividad previa. No podía decir si Jaune había estado allí antes, no cuando la mayoría de los signos de actividad habían sido relativamente recientes, pero se encontró con la esperanza de que todavía estuviera. No quería seguir explorando este lugar, buscando la tablilla de Rocadragón, sola. Era una nórdica valiente, sin duda, pero ni siquiera ella sentía vergüenza de admitir que una tumba desierta llena de cadáveres frescos no la asustaba bastante. Finalmente, después de unos 10 minutos de explorar el túmulo, se encontró con su primera señal de vida. Una araña congelada del tamaño de un caballo yacía muerta en una gran habitación palmeada, con sangre aún brotando de sus heridas. Incluso a ella le habría costado mucho quitar algo así. Una espada de hierro estaba enterrada hasta su empuñadura en uno de sus ojos principales, y una inspección más cercana reveló que era la espada de hierro barata que había comprado para Jaune. Lucan había escrito sus iniciales en una tira de cuero que había atado alrededor del pomo de la espada. La preocupación la recorrió por un momento, pero se calmó, recordando haber intentado darle un puñetazo. Sintió que tendría más suerte abollando una pared de piedra revestida de metal que atravesando su aura y su escudo. Dicho esto, sin embargo, Jaune ahora estaba desarmado, en medio de una antigua tumba nórdica. Y recordó los cuentos que Raven le había contado, hacía mucho tiempo, sobre los Draugr. Los sonidos de un impacto húmedo y el ruido metálico atrajeron su atención hacia un pasillo rodeado de telarañas desgarradas, y se levantó y se apresuró a dirigirse hacia la fuente del ruido, descendiendo aún más profundamente en el túmulo, hasta que encontró lo que solo podía suponer que eran los terrenos de descanso de los sepultados. No podía estar segura. Los huecos de las catacumbas de piedra le recordaban mucho a las imágenes de los tradicionales salones de los muertos nórdicos, pero estos huecos estaban vacíos. Mientras tanto, al otro lado de la habitación, lo que solo podía suponer que habían sido los habitantes de las hondonadas, que antes descansaban pacíficamente, gruñían animalmente, arremolinándose alrededor de una rubia familiar mientras lo cortaban con sus antiguas espadas, rodeados por media docena más de figuras caídas. Jaune, mientras tanto, desvió fácilmente los golpes telegrafiados lejos de sí mismo, e incluso mientras ella observaba, aprovechó un golpe excesivo para dar un paso adelante, hacia la guardia de una de las figuras momificadas, antes de dar un rápido golpe de escudo a la cabeza de la criatura. A la criatura aturdida se le dio poco tiempo para recuperarse antes de que balanceara su escudo en un arco cerrado hacia su costado, golpeándolo contra la criatura que estaba a su lado. Rodando hacia adelante bajo un lento deslizamiento horizontal, se detuvo de rodillas cerca de la espada caída de una criatura. Agarrando su empuñadura, levantó su escudo para bloquear un golpe por encima de la cabeza, y empujó la espada hacia un lado mientras apuñalaba a la criatura en el pecho, justo a través de su armadura de metal oxidado. Se levantó, retiró la espada, antes de decapitar rápidamente el cuerpo. Detrás de él, las dos criaturas caídas se estaban levantando lentamente, y Jaune se dio la vuelta ante el movimiento, espada en mano, solo para encontrar a Jan pisoteando sus cabezas. Asintiendo con la cabeza en agradecimiento, notó la sonrisa salvaje que ella le lanzó y colocó su espada en el suelo, antes de hablar. Gracias por la ayuda, Jan. ¿Crees que puedes echarme una mano con este tipo? Jan parpadeó, solo ahora se dio cuenta de que uno de ellos no era un cadáver momificado preservado, sino un cuerpo fresco, y mientras se arrodillaba para verificar si tenía pulso, preguntó ligeramente. ¿Qué es esto? ¿Amigo tuyo? No, lo encontré atrapado por la araña gigante cuando llegué aquí, así que después de matar a la araña lo solté. Pero tan pronto como estuvo libre, comenzó a correr hacia la tumba, despotricando sobre cómo el tesoro o el poder serían suyos. Luego, cuando llegó aquí, activó una trampa o algo así, y esa pared de picos lo envió volando contra una pared, explicó Jaune. Jan levantó una ceja ante sus palabras. Para ella, sonaba como si el cuerpo en el suelo hubiera sido el de un bandido que había corrido a ciegas hacia una tumba nórdica y había sufrido por ello. De todos modos, no importaba.
Dejó caer bruscamente la mano del cuerpo en el suelo y, al empezar a palparle los bolsillos, comentó. Bueno, quien quiera que fuera, ahora está muerto. Jaune se desplomó desuesado contra la pared, horrorizado. Yang miró hacia él, alertado por el sonido, y preguntó de manera confusa. ¿Qué pasa? Hay un tipo muerto frente a mí. Exclamó Jaune, luchando contra una creciente sensación de náuseas al darse cuenta de que Yang estaba palpando un cadáver. ¿Y qué? Ninguno de los dos lo conocía y, por lo que parecía, era el bandido que robó la garra de Lucan. Yang respondió casualmente, sacando una garra dorada y un diario del antiguo Arbel el Veloz. No está mal, su grupo también podría haber tenido una recompensa por ellos, seguía siendo una persona, murmuró Jaune, sorprendida por su insensibilidad. Si estás tan destrozado por una vida desperdiciada, ¿cómo lograste sobrevivir a los bandidos? Preguntó Yang, confundido. No lo hice. Cuando llegué aquí, ya habían sido invadidos por esas ratas gigantes, era un espectáculo horrible, y el olor, Yang lo miró y asintió con la cabeza en señal de comprensión, y mentalmente lo golpeó por debajo de Fighters Guild Bouncer. Ella había visto esa mirada lejana y vacía antes, y cuando se acercó a él, se arrodilló y preguntó. Nunca antes habías visto algo así, ¿verdad, chico bonito? Nunca. Afirmó Jaune, negando con la cabeza. He oído algunas historias de asentamientos invadidos por hordas de Grimm, pero no son comunes, en mi época, de donde vengo, mira, Jaune, tu mundo suena pacífico, menos los Grimm, por supuesto. Yang comenzó, frotándose la espalda suavemente. Pero esto es Tamriel, y esto está en Skyrim. Es una tierra dura, Odum, ¿realmente estoy en otro mundo? No. Jaune gimió, con lágrimas en sus ojos inexpresivos, y con arcadas continuó. Nunca volveré a ver a mi familia ni a mis amigos. No pertenezco aquí. Solo quería ser un héroe. Todavía puedes ser un héroe, ¿sabes? Incluso si se trata de Skyrim y no de Remnant, la gente sigue necesitando ayuda. Yang lo consoló. Sabía que tal vez no era lo que él quería oír, ya que no le habían dicho que todo estaría bien y que nunca más tendría que matar, pero necesitaba oír esto si quería sobrevivir. ¿Cómo? Nunca he matado antes. Tienes que acostumbrarte si quieres ayudar a la gente de aquí. Yang respondió con naturalidad. Sabía que iba a parecer dura, pero necesitaba llevar la roca dragón a Farengar, preferiblemente antes del próximo ataque de dragones, aunque solo fuera para que pudieran idear contramedidas decentes para los dragones, y ella pudiera estar en camino de cumplir su verdadero objetivo en Skyrim. El bandolerismo ha sido un problema creciente durante años, entre la Gran Guerra y la Guerra Civil. Y solo va a empeorar si los ataques de los dragones continúan. ¿Cómo me acostumbro a esto? Ellos también eran personas. Solo, no puedo evitar pensar en las vidas perdidas, admitió Jaune. Entonces concéntrate en otra cosa. Concéntrate en el hecho de que eligieron convertirse en bandidos. Concéntrate en el hecho de que eligieron robarle a Lucan y acampar aquí. Concéntrate en el hecho de que Arbel decidió huir de ti cuando lo liberaste. Aconsejó Yang. Recuerda, en el calor del momento, nada importa más que matar o ser asesinado. Cuando tus espadas están desenvainadas, tu oponente no se preocupará por la historia de tu vida y no puedes perder el tiempo pensando en la suya. No habrían dudado en matarte si hubieran podido, Jaune. Y por eso no puedes dudar en acabar con ellos. ¿Por qué perder el tiempo después contemplando lo inevitable? ¿Cómo tratar con los Grimm, supongo? Murmuró Jaune, que tenía un marco de referencia con el que trabajar. Respiró hondo, calmándose, y trató de reemplazar la imagen de los cadáveres por la de Grimm. No funcionó, pero lo distrajo momentáneamente, permitiéndole recomponerse aún más. Por lo que Jaune sabía, estaba atrapado en esta tierra extraña y bárbara. No sabía cómo había llegado hasta allí, ni por qué lo habían enviado allí. Pero seguía siendo Jaune Ark, hasta donde él sabía. Había prometido pagar su deuda con Yang. Había prometido ayudar a Lucan y Camilla a recuperar su garra dorada. Y estaba en una posición en la que aún podía ayudar a la gente de Skyrim, incluso si solo era ayudar a Yang Xiaolong a obtener información sobre los dragones para el gobernador local. Y un arco nunca se retracta de su palabra. No estaba completamente renovado cuando se puso de pie, después de unos minutos de contemplación, pero aún así logró una pequeña sonrisa para Yang mientras respondía. Tienes razón, no sé si alguna vez me acostumbraré a matar gente, pero incluso si es un mundo diferente, incluso si la ayuda que necesitan es diferente, la gente todavía necesita ayuda. ¿Ves? Ahora lo estás consiguiendo.
Yang sonrió, dándole un ligero puñetazo en el hombro. Ahora levántate, tenemos un trabajo que hacer. Sin embargo, sonabas como si estuvieras hablando desde la experiencia, y eso fue, extrañamente amable de tu parte. Jaune notó, incluso mientras señalaba la piedra de la placa de presión que había visto pisar a Arbel, y la pareja la esquivó. Por cierto, ¿por qué estás aquí? ¿Ya terminaste de entregar el mensaje del herrero al Jarl? No puedo permitir que te derrumbes conmigo todavía, chico vómito, no mientras me debes. Yang respondió ligeramente, encogiéndose de hombros, sin querer admitir que había comenzado a disfrutar de su compañía. Llevaban menos de un día viajando juntos, pero a ella le pareció refrescantemente serio el idealismo de él. Le recordó a algunos de los niños más pequeños del orfanato con los que solía jugar, antes de que probaran la cruel realidad. Y la razón por la que estoy aquí es porque el mago de la corte del Jarl dice que aquí hay una tablilla de piedra que podría contener algo de información. Podría ser útil para decirles con qué están lidiando. En cuanto a la experiencia, la ciudad en la que crecí no era agradable. Entre los disturbios de los Skooma, la Hermandad Oscura y el gremio de ladrones, yo, y muchos de los niños de Signal, tuvimos que aprender a sobrellevarlo rápidamente. Gracias, Yang. Murmuró Jaune, sin confiar en sí mismo para decir algo más, no fuera a ser que se metiera el pie en la boca. Simplemente lo agregaré a tu pestaña. Yang le lanzó una sonrisa llena de dientes, y no pudo evitar recordar a la hermana de Ruby cuando estaba a punto de hacer un horrible juego de palabras. Afortunadamente para él, esta Yang tenía un sentido del humor mucho más moderado, y se limitó a decir, ahora vamos. Hemos armado un alboroto más que suficiente para despertar a los muertos. Camino a Witherun, 2 horas después. ¿Estás seguro de que estás bien, Yang? Preguntó Jaune preocupado una vez más, mientras continuaban su viaje a Aguas Blancas desde Riverwood. Podríamos habernos quedado toda la noche, ya sabes. Lucan y Camilla incluso nos ofrecieron un catre. ¿Quieres decir que Camila te ofreció un catre, Loverboy? Espetó Yang, incluso mientras se tambaleaba ligeramente hacia su seguidor. Estaba a favor de usar el atractivo sexual para conseguir lo que quería, claro, pero las acciones de Camilla habían sido tan directas y abiertas que incluso Lucan se había dado cuenta. Había recibido un cortés y franco gracias por recuperar mi garra, aquí está la moneda que prometí, ahora por favor saca a tu amigo de mi tienda antes de que mi hermana haga algo de lo que haré que se arrepienta, y la vergüenza por poder la había puesto irritable. ¿A qué te refieres? Preguntó Jaune, genuinamente confundido. Solo me llevó a un lado porque dijo que quería expresar su gratitud, no puedes hablar en serio. Interrumpió Yang, mirándole, estudiando su rostro en busca de cualquier signo de burla, humor o engaño. No estás bromeando, ¿verdad? No. ¿Alguna vez has tenido novia, chico amante? No. ¿Por qué? Jaune no tenía idea de a dónde iba Yang con esto, pero no vio nada malo en responder. ¿Cuántos años tienes? Cumpliría 18 años este año, supongo. Respondió Jaune, todavía inseguro de a qué se refería Yang. ¿Algún hermano mayor? Sí, tengo 7 hermanas mayores. Yang gimió, con la cara enterrada en la palma de la mano, y con un suspiro respondió. De repente, todo tiene sentido. Realmente eres así de ciego. Oye, no estoy ciego. Protestó Jaune, haciendo un puchero, y Yang se rió de su expresión, que recordaba a la de un niño petulante. Luego tosió y volvió a tropezar. Inmediatamente, la apoyó, luciendo preocupado. ¿Estás seguro de qué? Jaune, por milésima vez, estoy bien. El gran Draugr frente al muro de la palabra ni siquiera me tocó, repitió ella, exasperada por su continua preocupación. Comprendía su preocupación, sin duda, pero estaba acostumbrada a cuidarse a sí misma. Y no mentía. El gran Draugr con el mandoble le habría dado muchos problemas si hubiera estado sola, solo con sus puños contra su dura armadura, pero Jaune había sido capaz de desviar y parar todos sus golpes, lo que le permitía concentrarse en romper sus articulaciones e incapacitarlo para un golpe mortal decisivo final. Eso no es lo que quise decir, Jaune frunció el ceño. Sabía que estaba actuando como una madre sobreprotectora, por experiencia personal, pero durante un semestre como líder de equipo, se enfrentó a una chica que le recordaba a la hermana de su mejor amigo, que le había salvado la vida y había tratado de ayudarlo a adaptarse a este nuevo mundo. No pudo evitar preocuparse. Me refiero a esa extraña cosa de luz, que fluyó de la pared hacia ti. Esa era solo la palabra para fuerza en el antiguo lenguaje de los dragones, Fus. Yang respondió distraídamente.
¿Cómo lo sabes? No lo sé. Admitió Jan, haciendo una pausa. ¿Cómo lo sabía? Acababa de pensar en los arañazos de la pared, y de repente había reconocido la palabra. Había sido como leer una línea de un libro. Simplemente sabías lo que decía, o no sabías leer. Pero ella no podía leer el antiguo lenguaje del dragón. Por lo que ella sabía, tal vez solo los eruditos y los barbas grises aún lo sabían. Simplemente lo sabía, de alguna manera. Hay médicos en la ciudad. ¿Médicos? ¿Conoces a la gente que trata enfermedades y heridas? ¿Te refieres a los curanderos? Creo que sería mejor que le preguntara al mago de la corte del Jarl. Es probable que los curanderos del templo estén ocupados con otras personas. Dijo Jan, recordando a los gatos sable y a los osos que había espiado por la selva fuera de las murallas. Los oídos de Jaune, sin embargo, se animaron con la mención de mago y curanderos, recordando algunos de los draugr con los que había luchado, y el espadón que llevaba tenuemente brillante, comentó. Oh, claro, Skirin tiene magia, a eso le llevará un tiempo acostumbrarse, ¿no lo hace Remnant? Preguntó Jan. No que yo sepa, Jaune comentó, sin saber la verdadera naturaleza de Ozpin y Salem, o la semblanza de Cinderfad siendo realmente los poderes de la doncella de la caída. ¿Y qué hay de Aura? Y. Semejanzas, ¿verdad? Señaló Jan, levantando una ceja. Ah, esos no son mágicos, son más como superpoderes, supongo. Jaune se defendió débilmente. ¿Cuál es la diferencia? Ya sabes, ahora que lo pienso, realmente no estoy seguro. Supongo que es como, el aura y las apariencias son únicas para cada individuo, mientras que la magia es algo que puede ser utilizado por diferentes personas de la misma manera, y enseñado y transmitido. Jaune trató de explicarse, aunque le sonaba hueco, especialmente cuando consideró la máquina de transferencia de aura en la que Ozpin había metido a Pirra. Quiero decir, supongo que hay semblanzas familiares y magias únicas, pero, ¿es eso un fuego? Jan siguió su dedo, apartó la mirada de la puerta por la que estaban a punto de entrar, y miró hacia el oeste. De hecho, a unos cientos de metros de distancia, el cielo claro que se oscurecía estaba iluminado por un cálido resplandor anaranjado. Entrecerró los ojos, tratando de anotar más detalles, pero la distancia era demasiado grande para que pudiera distinguir algo más específico que su forma aproximada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sonido de pasos pesados la interrumpió, y cuando la pareja miró hacia la puerta, vieron a un escuadrón de soldados que salían corriendo, liderados por un Dunmer con armadura de cuero, que ladró. «Quítate del camino. Estamos aquí para ocuparnos de, oh, ¿eres tú, mercenario?» La casa del Jarl. Jan asintió hacia Irilet en señal de reconocimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes tanta prisa? Irilet no disminuyó el paso, pero mientras corría junto a la pareja, le devolvió la llamada. Vamos. Hay una emergencia. ¿Qué pasa con la roca dragón? Jan le gritó, incluso mientras la pareja se alineaba detrás de los guardias mientras corrían hacia la torre en llamas. No hay tiempo. Un dragón está atacando la atalaya occidental. Y sobreviviste a Elgen, así que tienes más experiencia con dragones que cualquier otra persona aquí. Jan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al oír las palabras de Irilet. La confianza era halagadora, sin duda, pero había sobrevivido a Elgen principalmente corriendo y esquivando al dragón, no tratando de luchar contra él sin un arma adecuada. Pero no hubo tiempo para corregir el malentendido de Usekal. En cambio, asintió solemnemente a Irilet y sus hombres, antes de susurrarle a Jaune. Vomit Boy, dijiste que luchaste contra un dragón antes. Jaune palideció, al darse cuenta de lo que Jan quería decir, y le susurró furiosamente. No puedes hablar en serio. Eso fue en Remnant. No sé nada sobre dragones aquí. Todos son grandes lagartos voladores que escupen fuego, ¿no es así? El de Remnant no escupió fuego. Es el mismo principio, ¿no? Incluso si eso fuera cierto, solo para recordarte, Jan, morí luchando contra el dragón Grim. Así es como llegué aquí, ¿recuerdas? Jan palideció, cuando finalmente procesó sus palabras, y murmuró. Por el impío saco de bolas de Molagval, estamos jodidos. Vamos a morir, y todavía estoy sobrio. Afortunadamente, Jaune se salvó de tener que responder gracias a los ladridos de Iriet. Estamos aquí. No hay señales de ningún dragón en este momento, pero seguro que parece que ha estado aquí. Sé que se ve mal, pero tenemos que averiguar qué pasó. ¿Y si ese dragón sigue merodeando por alguna parte? Extiéndete y busca a los supervivientes. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos.
Mirando la torre de piedra en llamas medio derrumbada y los montones de escombros que rodeaban la torre, Jan sintió en privado que era más probable que encontraran cuerpos quemados que supervivientes, como Elgen, pero sabiamente se guardó esa opinión para sí misma. Sabía muy bien lo fuertes que podían ser los lazos del servicio, y el sufrimiento, compartidos y, en cualquier caso, se salvó de tener que admitir que se había equivocado cuando los hombres de Irilet se acercaban a la torre, salió un superviviente, despidiéndoles con la mano, gritando. ¡No! ¡Vuelve! Todavía está aquí en alguna parte. Rocky y Thor acaban de ser agarrados cuando intentaron huir. Guardia. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está este dragón? Rápido ahora. Ordenó Irilet con autoridad, y la disciplina que se le había inculcado se reafirmó por encima de su pánico. Desafortunadamente, antes de que pudiera responder, un fuerte rugido resonó sobre ellos, seguido por el sonido de poderosas alas batiendo el tranquilo aire nocturno. Kynareth, sálvanos, aquí viene de nuevo, murmuró el superviviente, agarrando con fuerza un amuleto, mientras el grupo de Irilet empezaba a mirar por encima de ellos. Jaune, que había estudiado en Beacon, había necesitado aprender a distinguir los cuerpos negros de Nevermore y Grífonos contra el oscuro cielo nocturno de Remnant. Skyrim, con sus 2 lunas y un cielo lleno de estrellas que no se ven oscurecidos por la contaminación lumínica, no era un desafío, y gritó. Volador, que viene de las montañas. Ahí viene. Encuentra cobertura y haz que cada flecha cuente. Irilet ladró sus órdenes, sacando ya una flecha de su carcaj mientras miraba hacia las montañas del sur, y sus hombres se dispersaron detrás de los grandes trozos de escombros al oír su voz. Jaune y Jan hicieron lo mismo, encontrando el consejo acertado mientras corrían hacia una zanja cercana, pero el traumatizado sobreviviente tembló, incapaz de moverse. Antes de que nadie pudiera intervenir para tratar de ayudarlo, una sombra oscura se abalanzó sobre él, levantando ráfagas de viento y polvo a medida que se acercaba al suelo. Entonces el guardia se marchó, mientras la gran figura se abalanzaba de nuevo hacia las nubes. Los guardias se limitaron a mirar, estupefactos, tratando de procesar que algo tan grande pudiera moverse tan rápido. Entonces una espada cayó del cielo, resonando fuertemente contra las rocas. Con eso, las flechas comenzaron a volar salvajemente hacia el cielo y voces confusas gritaron incoherentemente. Jaune se quedó paralizado, observando la escena. Todo lo que podía ver desde el caos era el Coliseo de la Amistad, cuando el colmillo blanco había interrumpido, después de que Pirra hubiera desmanteló Penny. Gritó Irilet, tratando de restablecer el orden entre sus hombres, pero otro rugido y el batir de las alas ahogaron sus palabras. Luego vio a Jan mirando el caos con una expresión rígida y se obligó a concentrarse. Él había estado, un líder de equipo. Este no era el momento de atragantarse, no cuando la gente dependía de él. Ruby nunca se habría congelado así. Jan, mientras tanto, estudiaba a los hombres aterrorizados a su alrededor, y no podía evitar recordar los inútiles esfuerzos de los arqueros que había visto en Elgen, antes de que se convirtieran en cenizas. Al menos, el manto de la noche ayudaba a ocultarlos del dragón tanto como al dragón, o eso esperaba. No sabía lo bien que un dragón podía ver en la oscuridad, pero al ritmo que iban se quedarían sin flechas mucho antes de que estuvieran cerca de alcanzar al dragón. Y mucho menos derribarlo. No era la primera vez que deseaba haber sido capaz de agarrar un arma adecuada. Todo lo que tenía era una tablilla de piedra y sus puños desnudos. Se volvió hacia Jaune para preguntarle si tenía algún plan, solo para encontrar un lugar vacío a su lado. Jaune, mientras tanto, había corrido desde la zanja hasta un montículo cercano, y comenzó a golpear su espada contra su escudo mientras le gritaba al dragón como si estuviera tratando de llamar la atención de una nora con sobredosis de jarabe. No tenía idea de si el dragón era lo suficientemente inteligente como para reconocer el desafío, pero al menos, necesitaba distraerlo de los arqueros alrededor, darles tiempo para intentar recuperarse. Un rugido sonó a su derecha, y giró, sin cesar en el golpeteo de su escudo. Allí, sobre la torre, una figura alada oscura se lanzó hacia él. Cesó su rugido ininteligible, y en su lugar gritó: «La torre. Está encima de la torre». Los guardias, para su crédito, permitieron que su entrenamiento se reafirmara ahora que tenían un objetivo al que disparar, e incluso cuando el dragón descendió, la mayoría de las flechas dieron en el blanco. Poco de eso importaba.
Las escamas del dragón eran demasiado duras, y su piel estaba destinada a protegerlo de los colmillos de otros dragones. Las flechas de acero de los arcos de roble, que eran estándar para la guardia, no eran lo suficientemente afiladas y no se disparaban con suficiente fuerza. De las flechas que golpearon al dragón, la mayoría simplemente rebotó en sus escamas, mientras que unos pocos afortunados golpearon los espacios entre ellos, pero no pudieron penetrar lo suficientemente profundo en su gruesa piel para extraer sangre. Sin embargo, poco era lo mismo que nada. Irilet tenía un arco encantado de fabricación élfica, y la punta de flecha de acero crepitaba con relámpagos mientras disparaba al dragón. Había sido entrenada por los Morakton, siglos atrás, y había matado una buena cantidad de bestias enormes en su día. Había apuntado a su ojo, y la arrogante bestia había volado en línea recta, confiada en sus defensas. El misil infundido de chispas dio en el blanco, enterrándose en su ojo, y el dragón rugió de dolor, medio ciego, distraído por la flecha justo cuando estaba a punto de corregir su curso para poder agarrar al desafiante mortal con sus garras. Jaune trató de apartarse del camino cuando 10 toneladas de carne, hueso, escamas y actitud se estrellaron contra el suelo a velocidad terminal, pero el impacto lo envió volando por la colina. Afortunadamente, entre su aura y la iniciación de Beacon, había tenido tiempo de sobra para desarrollar una estrategia de aterrizaje adecuada, y se ajustó fácilmente para que aterrizara en un giro, perdiendo impulso. Los guardias comenzaron a reunirse alrededor del lugar del impacto, murmurando en tono asombrado. Irilet fue la primera en hablar. Asegurémonos de que ese lagarto demasiado grande esté realmente muerto. Maldito buen tiro, muchachos. Un sonoro grito de guerra partió la noche en respuesta, y el polvo alrededor del agujero fue barrido en un instante cuando el dragón golpeó su cola contra el suelo con todas sus fuerzas. «Dispáralo». Irilet gritó, tal vez innecesariamente, pero el dragón optó por ignorar los pinchazos y, en cambio, miró al mortal que lo desafiaba. Había algo diferente en este mortal, su segunda visión lo revelaba, pero era algo que no había visto en todos los milenios que había estado en Tamriel. Fuera lo que fuera, al menos tenía coraje y astucia, y eso era algo que Mirmulnir podía respetar, mientras retumbaba. «Eres valiente. Balaa Nocorón. Tu derrota me honra». Jaune devolvió la mirada al dragón sin inmutarse. Pero no por valentía, sino porque estaba muy asustado. No tenía idea de lo que el dragón había dicho, pero el hecho de que el dragón fuera capaz de hablar implicaba pensamiento. Inteligencia. Había estado confiando en el uso de su ingenio para vencer su fuerza superior, pero si podía pensar, entonces no tenía más ases bajo la manga. A pesar de que la tierra temblaba con cada paso que daba más cerca de él, todo lo que podía lograr era mantenerse firme y desafiante. Incluso cuando se acercó lo suficiente como para que pudiera oler la sangre que emanaba de él, distinguir la coloración marrón oscuro en la oscuridad, como sangre seca, era incapaz de retroceder. La cabeza del dragón se lanzó hacia él, con las mandíbulas abiertas de par en par, lista para morderlo y destrozarlo. El recuerdo de la zarpa de una ursa, y de la caída eterna, le llegó. El entrenamiento lo taladró hasta que casi se convirtió en un instinto que se impuso. Dio un paso adelante mientras su cuerpo se agachaba y comenzó a girar su cuerpo hacia un lado, con el escudo apretado con fuerza y en ángulo hacia arriba entre él y el dragón. El hocico del dragón fue desviado de Jaune por el escudo de la Croce Amors, incapaz de penetrar el metal infundido por el aura de otro mundo, la mayor parte del peso detrás de su golpe se desvió. Todavía había una cantidad significativa de fuerza detrás del golpe, por supuesto, pero el pie de Jaune era firme, y aunque se dobló, no se doblegó bajo él. Aprovechando la apertura, siguió adelante con su giro, blandiendo la espada en un amplio arco hacia el dragón mientras lo hacía. El antiguo metal nórdico triunfó donde las flechas de acero habían fracasado, y el dragón rugió de dolor y furia mientras le cortaba el cuello. No fue un corte profundo, ciertamente no fue un golpe mortal, pero la primera sangre entre la pareja había sido para Jaune. Sin embargo, antes de que Jaune pudiera capitalizar más su ventaja, el rugido de repente se convirtió en una gota de fuego, una que se volvió hacia Jaune cuando el dragón volvió a enfocar sus esfuerzos en él. Jaune se agachó rápidamente detrás de su escudo, pero la fuerza del aliento del dragón lo empujó hacia atrás, abriendo pequeños surcos en la tierra mientras luchaba por mantener el equilibrio. Después de lo que pareció una eternidad, el fuego finalmente se apagó y Jaune miró por encima de su escudo, agotado por el esfuerzo, rodeado de tierra carbonizada. Cansado, pero indoblegable, invicto, inquebrantable.
El dragón dio otro paso hacia él, y él preparó su espada una vez más, rugiendo desafiante incluso cuando se levantaba para morderlo de nuevo. Una figura se abalanzó sobre el dragón desde un lado, usando las flechas clavadas como asideros, y Jaune observó con asombro cómo Yan usaba su impulso de escalada para saltar a su cabeza como un mono de gran tamaño, un pensamiento que juró que mantendría en privado hasta su próximo último aliento, que podría no haber sido mucho más lejano en el futuro si lo hubiera pensado. Al aterrizar en su hocico, tambaleándolo ligeramente por el impacto, se agarró a una cresta de su cabeza con una mano, y con la otra sacó una espada de entre sus dientes, la espada caída de la ex superviviente. Ella soltó una carcajada maníaca, loca de sed de sangre, mientras comenzaba a cortarle el hocico y la cabeza con la espada, incluso cuando intentaba atacarla. La sangre goteaba de las heridas del dragón y, por un momento, Jaune creyó que Yan mataría al dragón. Entonces la espada, debilitada por el impacto de caer del cielo contra las duras rocas, se rompió mientras la blandía por última vez contra el ojo del dragón. El dragón no perdió tiempo en sacudir la cabeza furiosamente, aflojando el agarre de Yan, antes de desalojarla con un fuerte chasquido, enviándola volando de su cabeza. Yan rebotó 2 veces, antes de romper un trozo de escombros de tamaño decente con su espalda. Brigra. Había olvidado el buen deporte que vosotros, los mortales, podéis proporcionar. Mirmulnir felicitó sinceramente a sus enemigos, ya que no se había enfrentado a tanta tenacidad durante muchos siglos. Luego se echó hacia atrás, antes de soltar un chorro de fuego contra la rubia de pelo largo. Yan, aturdida, herida, vio que el fuego se acercaba a ella, pero se encontró incapaz de apartarse del camino, por lo que hizo lo único que podía hacer. Cerró los ojos y apretó los dientes, con la esperanza de que no le doliera. 5 segundos después, cuando el calor y el dolor esperados no habían llegado, y se dio cuenta tardíamente de que su corazón seguía latiendo, Yan abrió lentamente los ojos, preguntándose si el dragón había fallado de alguna manera. Un fuerte resplandor blanco casi la cegó, imponiéndose entre su figura tendida y las llamas que se acercaban, desviándolas a su alrededor. A medida que sus ojos se adaptaban lentamente a la luz brillante, distinguió una figura humanoide en el centro del resplandor, arrodillada, presionando un escudo calefactor contra el chorro de llamas que se acercaba. Jaune, mientras tanto, suspiró aliviado, tanto al darse cuenta de que Yan todavía estaba vivo como de que había llegado a ella a tiempo. Luego apartó la mirada de ella y la dirigió hacia el dragón, y cuando el fuego cesó, cargó hacia adelante, canalizando su aura en la espada mientras la blandía. La escarcha cubrió repentinamente la hoja mientras mordía el hocico del dragón, y donde la espada encantada entró en contacto con el dragón, la escarcha se formó rápidamente, mordiendo su carne y haciéndola quebradiza. El dragón aulló de dolor y conmoción, antes de que Jaune apuñalara el corte poco profundo que había hecho en su cuello. El hielo brotó de las profundidades de la herida del cuello, y el dragón se ahogó cuando su garganta fue bloqueada por la sangre y el hielo. Luego cortó por última vez, cortando tendones y piel, y el dragón murió cuando le abrieron el cuello. Jaune se limitó a mirar su espada en estado de shock, sin saber que la hoja era capaz de pozo, nada de eso. Había visto al gran dragón balancearlo un par de veces, pero solo había dejado una pequeña capa de escarcha donde había golpeado, no, pozo, ese. Luego volvió a mirar a Yan, y su espada cayó al suelo mientras corría a su lado. Yan, por su parte, luchaba por respirar, mientras miraba con sombría satisfacción el cadáver del dragón. Vómito chico, no, Jaune Ark of Remnant, no la había defraudado al final. Cuando se trataba de matar o ser asesinado, había demostrado ser un asesino. Las canciones de ella serían cantadas para siempre, aunque solo fuera como parte de su saga. Por extraño que parezca, podía vivir con eso. Tosió, pensando que había sido una mala elección de palabras. Entonces se encontró mirando sus rasgos preocupados, y vio que sus labios se movían, pero no pudo entender sus palabras. Aún así, le costaba hablar, hacerle saber que ni siquiera sentía dolor, solo un poco de frío. Para pedirle que averiguara lo que le había sucedido a Raven Branwen, y que se enterara de su destino y el de Raven en Tairyan, en Bravil, pero luego una luz blanca la envolvió. Jaune, mientras tanto, intentaba desesperadamente tomarle el pulso, enderezar los huesos, pensar en cualquier cosa que pudiera hacer por heridas tan graves. Desafortunadamente, hasta ahora solo había aprendido ayuda básica en el campo, y la mayoría de los protocolos para lesiones graves se reducían a llamar a un cabeza de toro y comenzar a orar.
Se desesperó, repitiendo no mientras sentía que su respiración se volvía superficial, pero se negó a darse por vencido mientras la recostaba contra el suelo. Toda su vida había querido ser un héroe, ayudar a los necesitados, salvar a la gente. Pero ahora, cuando se enfrentaba a una persona moribunda, una persona que le había salvado la vida, que intentaba enseñarle cómo sobrevivir en un mundo nuevo para el que no estaba preparado, simplemente le fallaba, la dejaba morir. Absurdo. No sabía lo que podía hacer, pero se negó a rendirse. Vagamente, escuchó a los guardias a su alrededor hablarle, pero los ignoró, concentrándose en su amigo. No le había fallado a Pirra. No le había fallado a Ruby. No le fallaría a Jan. Ahora no. Bloqueando todas las distracciones, metió la mano hacia adentro desesperadamente, tanteando su aura, e intentó canalizarla hacia su cuerpo como lo había hecho con su espada. Y mientras los guardias observaban con asombro, se pudo escuchar un débil sonido brillante y un aura blanca brillante comenzó a envolver el cuerpo de Jan. Detrás de ellos, olvidado por los espectadores, el cuerpo del dragón comenzó a arder. A medida que la carne se disolvía lejos de él, un resplandor ardiente multicolor comenzó a salir del esqueleto del dragón y hacia Jan, antes de fluir hacia ella junto con el aura de Jaune. Los ojos de Jan se abrieron de golpe y jadeó, mientras sus heridas eran sanadas por el aura Jaune canalizado hacia ella, mientras que su espíritu dormido y debilitado era impulsado tanto por la energía del alma de Jaune como por el alma de Mimulnir. El poder brotaba profundamente dentro de ella, de una fuente que no podía nombrar, y por alguna extraña razón instintivamente sintió ganas de gritar, soltando un grito victorioso para celebrar su triunfo. Jaune la miró expectante mientras ella abría la boca. Desafortunadamente, mientras su alma de dragón recién despertada instintivamente sabía cómo gritar cualquier palabra que supiera, intelectualmente, hasta ahora solo había encontrado y aprendido una palabra. Ante el asombro de los espectadores, gritó: «Fus». Un Jaune desprevenido gritó estridentemente mientras lo enviaban volando. Nota del autor. Bueno, esto tomó un tiempo, sí, Jaune está de luto por lo que, en el juego, son solo zorraje para que subas de nivel. Después de todo, está preparado para luchar, pero eso no significa que sea capaz de dar un paso atrás y ver morir a alguien sin poder hacer nada. Especialmente para una persona que nunca lo ha experimentado. Una cosa es saber intelectualmente sobre los desastres y la muerte, y otra es ver las consecuencias de primera mano. Y Eigen no cuenta. Solo se despertó después de que ya habían escapado de la ciudad. Además, solo un recordatorio. En este punto de la historia, Jaune no ha luchado contra nadie en un combate real de vida o muerte, además de Cinder. Él no estaba allí en los muelles, no estaba allí para luchar contra el colmillo blanco antes de la brecha, y cuando ocurrió la caída siguió a Pirra tan pronto como todo se fue al infierno. Claro, ha luchado, léase. Perdido algunos combates, probablemente ha escuchado algunas historias sobre pueblos y aldeas caídos como Montanglen y Kuroyuri, y estaba preparado para morir para detener Cinderfall y salvar a Pirra, pero eso no significa que esté preparado para matar o presenciar una masacre. No es algo por lo que haya pasado realmente, y no tiene un marco de referencia. Pero la vida es mucho más barata en Tamriel que en Remnant. Nadie en Skyrim se inmutaría por matar a unos cuantos bandidos, ya que robar un caramelo o matar una gallina hace que un ejército de guardias te persiga la cabeza. No pienses en por qué el criminal recurrió al crimen, no pienses en las circunstancias que pueden haberlo empujado a tal desesperación. Concéntrese simplemente en el crimen y olvídese de la historia de vida de la persona detrás de él. En última instancia, todo el mundo tiene una opción. El libre albedrío incluye reclamar la responsabilidad de sus acciones. Y oye, si la víctima está muerta, no puede defenderse si la culpas. No estoy defendiendo esta filosofía como moralmente correcta, solo estoy señalando que, especialmente en un mundo donde la vida es barata y la muerte es común, este sería un mecanismo de afrontamiento común, especialmente para la primera experiencia con la muerte. En cuanto a por qué cambié la secuencia de eventos para que la pelea de Mimulnir tenga lugar en el camino de regreso a Carrera Blanca, regla del drama, en primer lugar, pero también porque quería poner a Jan en una situación en la que estaría en una desventaja aún mayor. Claro, su principal estilo de lucha es como luchadora, pero eso no significa que sea suicida o lo suficientemente arrogante como para enfrentarse a un dragón con sus propias manos.
Yang es definitivamente excepcionalmente fuerte para Nor, capaz de abollar placas de metal sin romperse los nudillos, pero el combate sin armas, especialmente sin superpoderes, semblanzas o aura, se trata más de tratar de clavar a tu oponente en un punto blando, como la cara, una articulación o el plexo solar, en lugar de simplemente golpear tus puños repetidamente contra un objetivo duro y esperar que rompas sus huesos antes que los tuyos. Y aunque se sale con la suya luchando contra bandidos y capas de la tormenta, el cuero y las pieles son muy adecuados para sobrevivir en la naturaleza, sin duda, y protegen bien de los cortes, pero el cuero no es exactamente el mejor para absorber la fuerza bruta, mientras que las pieles realmente no detienen las penetraciones. Un dragón es un lagarto volador de varias toneladas más grande que una casa. Tiene algunos puntos débiles, sin duda, pero sus escamas hacen un buen trabajo al desviar la mayoría de los cortes, como garras y espadas, es decir, mientras que su piel gruesa significa que golpearla es como golpear una pared de piedra. Solo te estás lastimando la mano. Además, Yang aún no había comido almas de dragón antes de la batalla con Mimulnir, por lo que todavía está al nivel humano. Nivel humano máximo, sin duda, pero sigue siendo solo una humana sin experiencia en la lucha contra lagartos voladores gigantes. Con Mimulnir muerto y su alma consumida, la palabra fuerza ahora resuena dentro de ella, fortaleciendo cada golpe con el poder de un dragón detrás de ellos. En cuanto a Jaune y el Tum o la magia, la forma en que trato de jugar con estos conceptos es limitar las ventajas específicas del mundo a los nativos de esos mundos. Por ejemplo, todo el mundo tiene un alma, pero solo las personas de Remnant tienen aura, mientras que la magia requiere una ascendencia proveniente de los Mer. Así que no, Jaune sería físicamente incapaz de aprender la magia de The Elder Scrolls. En cuanto a los Tum, palabras de poder, teóricamente, debería ser posible que cualquiera los aprendiera. Solo los dragones y los sangre de dragón tienen la comprensión innata de las palabras, por supuesto, pero los simples mortales como los precursores de los barbas grises fueron capaces de aprender las palabras y transmitirlas a través de una estricta meditación y reflexión de dichas palabras, a menudo requiriendo décadas de reclusión para aprender un grito completo. Incluso si la metafísica de la magia del alma no fuera tan complicada como el infierno y todo dependiera del autor, incluso si no iba con la explicación de que el aura es la exteriorización del alma mientras que el tum es la internalización de la palabra para transformar el alma y, por lo tanto, son incompatibles, Jaune definitivamente no va a pasar una docena de años en una montaña solo para tal vez aprender algunas palabras mágicas. Y el hecho de que él intercambiara aura con Yang mientras ella absorbía el alma de un dragón permitió que algo de ella se le contagiara, pero no lo suficiente como para aprender de forma innata ni una sola palabra de poder, y mucho menos tener algo que se acercara al alma de un dragón completo, sin mencionar la improbabilidad de que tal evento volviera a ocurrir. Todavía fortalece su aura y profundiza sus reservas, especialmente a medida que usa su semblanza en Yang cada vez más, pero es poco probable que lo note, y mucho menos descubra la razón detrás de por qué ocurre. Dicho esto, al igual que en Duo, el hecho de que no tenga magia y sea poco probable que aprenda un Tum, no significa que sea completamente incompatible con la magia. Los encantamientos en The Elder Scrolls se ejecutan en gemas del alma, la energía del alma. Jaune es capaz de canalizar aura, energía del alma, en su espada, y con su apariencia de amplificación de aura y sus locas reservas de aura. Tiempos divertidos, digo yo. No tengo idea de cuándo será el próximo capítulo, pero definitivamente tomará mucho más tiempo que este. Traducciones. Brigra, hermosa batalla Balan Coron, enemigos dignos.